Capítulo 1. Cambio de paradigma. En el otoño de 1994 pasé una semana en la casa de un amigo en el sur de California. El domingo de mañana, poco antes de que llegara la hora de mi partida rumbo al aeropuerto, se me ocurrió dar una vuelta por su sala de estar, y vi sobre la mesa un ejemplar de la revista OVNI correspondiente al número de octubre de ese año. Tomé la revista y comencé a hojearla. Un artículo acerca de las apariciones milagrosas de la Virgen María cautivó mi atención. He aquí un par de párrafos del artículo en cuestión. El 21 de marzo de 1994 el programa noticioso, Testigo Presencial, transmitido a las 11 en punto en Nueva York, terminó con un cable religioso. Una solemne y modestamente vestida familia egipcia y sus amigos colmaron un apartamento en Bensonhurst, Brooklyn, posando reverentemente ante una reluciente estatuilla de cobre que representaba a la Virgen María. El comentarista anunció entonces que esa imagen, que la familia Boutros compró en una feria de beneficencia realizada en una iglesia de El Cairo, llora lágrimas de aceite. La cámara mostró entonces la figura exótica de un hombre barbado y vestido con un largo manto negro, el obispo de la Iglesia Ortodoxa Copta, una rama disidente del cristianismo procedente de Egipto. Él aseguró entonces a la mayor audiencia de Nueva York que efectivamente había ocurrido un milagro. Nuevamente en la sala de noticias del canal, el periodista sonríe como diciendo, quién sabe, aquella historia fue un ingrediente más dentro de la variada vida de la gran ciudad. OVNI, octubre de 1994, p. 54. Si usted es un occidental promedio, es probable que al leer lo anterior haya exhalado un suspiro, haya sacudido su cabeza y haya sonreído como el periodista aquel mientras pensaba cuán crédula puede ser cierta gente. Puedo asegurarle que reaccionó de la misma manera ante historias como esa. Sin embargo, no se sonría demasiado ni suspire tanto, ya que tal vez también nosotros hayamos sido embaucados. No estoy diciendo que creo que la Virgen de Cobre haya derramado lágrimas milagrosas de aceite. Si pudiéramos abrir la cabeza de esa imagen metálica, probablemente encontraríamos dentro un depósito de aceite comestible común y corriente conectado mediante un delgado conducto con los ojos de la estatuilla. Y con nuestras mentes lógicas, tan cuidadosamente entrenadas para buscar evidencias lógicas y científicas para todo, proclamaríamos que aquel icono es un fraude y seguiríamos con nuestras ocupaciones. La razón por la que digo que tal vez nosotros también hemos sido víctimas del engaño es que en esa historia de la estatuilla hay otros elementos que subyacen tras lo que resulta aparente para el observador ocasional, especialmente para quienes miran las cosas con ojos occidentales y científicos. El artículo de la revista OVNI va más allá y señala que el milagro del aceite de Brooklyn es solo el último episodio dentro de una larga serie de incidentes milagrosos y apariciones relacionadas con la Virgen María, lo cual revela que un intenso anhelo de tener una experiencia religiosa, un contacto directo con lo milagroso y lo divino, está haciendo que la gente recorra el país en busca de lugares como Bensonhurst. El artículo de OVNI declara que muchas personas han tenido visiones en las que contemplaron a la Virgen, y menciona algunos de los episodios más conocidos ocurridos en Norteamérica y otras partes del mundo. Algunos de ellos tuvieron lugar en barrios residenciales, lo que hizo que OVNI comenta que los norteamericanos de clase media no logran conciliar la parte consciente, científica, escéptica y mundana de sus mentes con sus anhelos y temores religiosos profundamente emocionales. Por sobre todo, usted y yo debemos comprender que el tema central de aquella crónica acerca de la estatuilla que lloraba aceite no es la búsqueda de una demostración racional. Es una cuestión de creencia. Se trata de la necesidad que el ser humano tiene de algo más que lo racional para todo en la vida. Es la necesidad profunda de lo espiritual. Cambio de paradigma. Esa necesidad está floreciendo en nuestra sociedad occidental y se le ha dado el nombre de cambio de paradigma. Un paradigma es la manera básica de cómo explicamos la realidad. Dos de las maneras más comunes de hacerlo son la científica racional y la religiosa sobrenatural. Un cambio de paradigma ocurre cuando una sociedad varía su manera de explicar la realidad. Durante los últimos siglos, el pensamiento occidental ha estado cada vez más basado en explicaciones científicas y racionales de la realidad. Pero se está produciendo un cambio de paradigma incluso mientras usted lee este libro. Y ese es el punto central acerca de la historia de la estatuilla que lloraba. El problema del periodista del noticiero de Nueva York no es que no crea en un presunto origen sobrenatural de aquellas lágrimas de aceite.
Su problema es que no es capaz de ver en la fe del humilde sacerdote algo más que mera credulidad. Su problema es que no logra comprender que la sociedad a la que él está acostumbrado, en la cual reinan soberanas la lógica y la ciencia, está cambiando. Los seres humanos cambian a veces sus paradigmas rápidamente. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un científico se vuelve cristiano. Esto no significa que ese científico renuncie a todas las presuposiciones científicas con las que ha crecido y a las que está acostumbrado. Significa que la ciencia ya no es la única manera o la manera primordial como esa persona explica la realidad. La sociedad cambia a un ritmo mucho más lento. Un cambio de paradigma dentro de una cultura puede demorar siglos. Ese ha sido al menos el caso en el pasado. Helenismo hace 2000 años. El helenismo dominaba la manera de pensar de la gente a través del mundo mediterráneo desde hacía varios siglos. El helenismo era el mejor esfuerzo que la humanidad había hecho hasta entonces para desarrollar una base racional que permitiera comprender la realidad. Sin embargo, cuando Cristo vino al mundo, un cambio importante de paradigma ya estaba gestándose. Elena de White lo describe acertadamente en su libro El deseado de todas las gentes, más. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y reflujo de impulsos e influencias de origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del Libertador. Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno. Un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquier como la lengua literaria. En aquel entonces los sistemas paganos estaban perdiendo su poder sobre la gente. Los hombres se hallaban cansados de ceremonias y fábulas. Deseaban con vehemencia una religión que dejase satisfecho el corazón. Aunque la luz de la verdad parecía haberse apartado de los hombres, había almas que buscaban la luz, llenas de perplejidad y tristeza. Anhelaban conocer al Dios vivo, con el fin de tener cierta seguridad de una vida allende la tumba. pp 23, 24. Note el interés en la espiritualidad, que Elena de White dice que estaba creciendo en el tiempo cuando Cristo vino a la tierra, hace 2000 años. Numerosas sectas con sus ritos de iniciación y misterios secretos estaban cautivando la mente de las personas en esa época. Una de las más conocidas fue el mitraísmo. Elena de White señala una de las principales razones por las que estas religiones eran tan populares. Los hombres deseaban con vehemencia una religión que dejase satisfecho el corazón. Anhelaban conocer al Dios vivo, con el fin de tener cierta seguridad de una vida allende la tumba. Otra secta de aquella época era el cristianismo, el cual, al igual que el mitraísmo, tenía un rito de iniciación consistente en una purificación, bautismo, y un misterio secreto, la comunión. Usted y yo entendemos que el cristianismo ofrecía la única solución verdadera para esos anhelos. Y esa es la razón por la que Dios eligió ese periodo de la historia, cuando la gente estaba buscando la verdad, para establecer su nueva religión, el cristianismo. Finalmente, el cristianismo conquistó el Imperio Romano y el cambio de paradigma estuvo completo. Durante los siguientes 12 siglos, la religión, y específicamente la religión cristiana, fue la manera dominante de pensar en el mundo europeo. El Islam prevaleció sobre el cristianismo en el Medio Oriente y en el norte de África, pero también era una religión. En consecuencia, todo el mundo del Mediterráneo fue dominado por patrones de pensamiento religiosos durante la mayor parte del primer milenio y la mitad del segundo. El Renacimiento cambió eso. En 1510, Copérnico anunció que nuestro globo terráqueo era apenas uno de varios planetas alrededor del Sol, y que nuestro mundo no era el centro del universo. Por supuesto que todos los patrones de pensamiento se resistieron tenazmente contra aquella novedad, y los patrones de pensamiento religiosos prevalecientes durante un milenio y medio no fueron la excepción. La Iglesia combatió el nuevo conocimiento con ahínco. Aproximadamente 120 años después del anuncio de Copérnico, Galileo fue obligado a retractarse de esta realidad científica ante una corte eclesiástica. Sin embargo, ninguna autoridad, no importa cuánto tiempo haya dominado las mentes de las personas, puede impedir que éstas cambien su manera de pensar una vez que comienzan a comprender la realidad de acuerdo con un paradigma diferente. A comienzos del siglo XX, la ciencia, o el cientificismo, penetró firmemente en los patrones occidentales de pensamiento. Otra designación de esta manera de pensar es secularismo,
o, como es llamado a menudo, humanismo secular. Desde entonces y de manera creciente, las personas a través del mundo comenzaron a explicar la realidad primordialmente en términos seculares, racionales, en lugar de hacerlo desde un punto de vista religioso. Aún el cristianismo, que pretende basar sus conclusiones en lo sobrenatural, ha sido profundamente afectado por el paradigma racional secular, científico. Por ejemplo, cuando su médico de cabecera se siente perplejo acerca de cuál es el mal que lo aqueja a usted, espera usted que él consulte la Biblia o sus libros de medicina para hacer su diagnóstico. ¿Qué clase de libros piensa usted que leyó su mecánico durante su periodo de capacitación? Y aunque damos por sentado que en nuestra cultura adventista queremos que la Biblia sea el texto básico para la educación, ¿qué libro espera usted que su hijo o hija estudie en la escuela o colegio si él o ella se están especializando en física o química? 13. Este paradigma secular permea nuestras vidas actualmente de una manera inadvertida aún para nosotros mismos. Esperamos que las principales instituciones de nuestra cultura sean seculares, la educación pública, las comunicaciones, noticias, libros, revistas, los entretenimientos, el gobierno, etc. He comprendido cuánto ha afectado este paradigma secular mi propia manera de pensar cierto día en que estaba leyendo una revista popular femenina en la sala de espera de un médico. Mientras hojeaba la revista, encontré un aviso publicitario de un producto religioso, y tuve la extraña sensación de que tal aviso estaba fuera de lugar en aquella revista. Tuve que detenerme y vencerme a mí mismo de que el fabricante de un producto religioso tenía tanto derecho como cualquiera a publicitar su producto en esa revista. Este patrón secular, científico, de pensamiento ha dominado la cultura occidental durante mi generación, así como también durante la de mis padres y abuelos. La mayoría de las personas probablemente se sienten cómodas con la idea de que esta ideología ha alcanzado su apogeo a mediados del siglo XX. Con la explosión de la bomba atómica sobre Japón en 1945 y el alunizaje de la nave Apolo en 1969. La era de Acuario. No obstante, encuentro sumamente significativo el hecho de que el siguiente cambio importante de paradigma dentro de la cultura occidental ya estaba en marcha cuando Neil Armstrong dio su primer paso en la Luna. El movimiento hippie de la década del 60 puede parecer un candidato demasiado insignificante como para ser considerado una primicia del nuevo cambio de paradigma, pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Porque si definimos la espiritualidad como la vida basada en la intuición y en la luz interior en oposición al racionalismo, entonces encontramos que el hippismo fue algo profundamente espiritual. Fue también una rebelión contra el cientificismo y una afirmación de valores diferentes del dinero y la tecnología, dos de las características distintivas del paradigma científico racional. El movimiento de la nueva era es otra evidencia del profundo cambio de paradigma que está produciéndose ahora mismo, mientras usted lee estas palabras. Los cristianos conservadores creen que el movimiento de la nueva era es algo falso, pero ese no es el punto central de esta discusión. Lo que importa es que la nueva era también rechaza la ciencia y la tecnología como fuentes únicas de la verdad. Los entusiastas de la nueva era creen que la era de Piscis está dando lugar a la de Acuario, la cual pretenden que se caracterizará por el logro de la paz mundial. El movimiento de los 12 pasos es otra evidencia de que estamos entrando en una era que destaca la espiritualidad tanto como el racionalismo. Este movimiento se inició a finales de 1930 con un grupo de alcohólicos en Akron, Ohio. Sin embargo, durante sus primeros 20 o 30 años de existencia se limitó al tratamiento de personas alcohólicas. Fue recién 2 o 3 décadas atrás cuando esta terapia llegó a ser ampliamente aceptada como una manera de vencer una gran variedad de conductas compulsivas obsesivas. Y este movimiento centrado en lo espiritual y que no está vinculado a ninguna religión ha florecido durante el mismo periodo en el que las ideas espirituales de la nueva era han estado captando la atención del mundo entero. Las así llamadas experiencias extracorpóreas son otra evidencia de la creciente importancia que los occidentales de fines del siglo XX están concediendo a la espiritualidad a expensas del racionalismo. El interés en los ángeles y en las apariciones de la Virgen María también son evidencias de este cambio de paradigma que está ocurriendo. Un fenómeno que está captando la atención de los adventistas del séptimo día en Norteamérica es la creciente influencia de la derecha religiosa, cuya expresión más obvia es el movimiento conocido como Coalición Cristiana. La creciente popularidad de programas radiales conservadores como el de Rush Limbaugh va de la mano con el aumento del poder de la derecha religiosa.
Y a nivel mundial vemos a la Iglesia Católica Romana emerger como una especie de policía moral del mundo. En relación con ciertos asuntos morales, incluso los musulmanes fundamentalistas están aliándose con ellos. Sí, un cambio de paradigma de grandes proporciones está ocurriendo en todo el mundo, no solo en Occidente. Ese cambio consiste en un alejamiento respecto de las fuentes seculares de autoridad y de las maneras seculares de entender la realidad, para acercarse a autoridades espirituales y maneras espirituales de explicar la realidad. Por favor, preste cuidadosa atención a lo que expresaré seguidamente, porque creo que ello constituye una de las evidencias más significativas de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Dios eligió un momento histórico cuando estaba ocurriendo un cambio capital de paradigma en la sociedad occidental para enviar entonces a su Hijo al mundo por primera vez. La evidencia sugiere que Él está eligiendo un momento histórico similar a aquel para enviar a su Hijo al mundo por segunda vez.